Sean todos ustedes bienvenidos a su iglesia El Shaddai. Acabamos de tener unos momentos preciosos de alabanza a nuestro Señor, que en realidad es lo que mejor podemos hacer nosotros, porque es lo único que le podemos dar. No quiero comenzar sin antes darle la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de la red. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Hoy nuevamente Dios hablará poderosamente a tu vida, a la vida de tu familia. Así es que no pierdas atención, escucha atentamente la voz de Dios, guarda, retén, pero sobre todo pon por obra lo que aquí vas a escuchar. A todos ustedes sean bienvenidos y no es un eslogan. No es un eslogan decir que el Señor hablará poderosamente a nuestras vidas. Dice en el libro de Hebreos capítulo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y hoy nos reunimos en torno y nuestra fe es cristocéntrica. Es Jesús el que nos ha salvado, es el Jesús que nos ha redimido, es Jesús el que nos da la esperanza de vida, es Jesús el que nos sana, es Jesús el que nos redime, es Jesús el que es propicio a todo aquello que nos es contrario. Hoy voy a comenzar con algo. Hoy yo quiero que pongamos especial atención, porque de esto depende mucho tu crecimiento, mi crecimiento, tu adelantamiento, mi adelantamiento, el bienestar que de ello derive, por esto que vamos a ver. Y por esto te voy a mencionar esta frase que mencionó Jesucristo. Voy a parafrasearlo. Dice, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que todo el mundo crea que tú me enviaste. Que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y quiero comenzar con una ilustración. Cuando tú tienes un jarrón muy valioso de porcelana, se te cae y lo lamentas, pero haces todo lo posible por recoger los pedazos, porque quedaron fraccionados, y haces todo lo posible por restituirlo, porque es valioso. Y de la misma manera, a ti y a mí, el Señor Jesús nos recogió del mundo completamente fraccionados. Allá afuera hay una frase que tiene sabiduría y que tiene mucha aplicación, pero para lo malo, que dice: divide y vencerás. Divide y vencerás. Hoy yo quiero tocar contigo algo muy importante que tú y yo vamos a ver. ¿Sí? Derribando fortalezas. Ahora, si yo te hiciera esta pregunta, o les hiciera la pregunta a todos aquellos que nos ven a través de la red, del internet: ¿tú eres íntegro o estás fraccionado? Voy a volver a repetir: ¿tú eres íntegro o estás fraccionado? Porque la integridad como adjetivo calificativo significa no tener asa. ¿Qué quiere decir? Que cuando un utensilio o algún objeto no tiene asa, no tienes de dónde agarrarlo. Así, el Señor quiere que tú y yo seamos íntegros en toda nuestra manera de ser, para que Satanás no tenga de dónde agarrarnos. Ahora, para esto te voy a poner unos ejemplos de personas que estaban fraccionadas. Acompáñame al libro de Romanos, por favor. Capítulo 7. Rapidito, hermano, porque ahora sí voy a ser muy breve. Capítulo 7,
versículo 13, estamos hablando del apóstol Pablo. Estamos hablando del apóstol Pablo, que su vida estuvo temporalmente fraccionada. Temporalmente fraccionada. ¿Qué es que tú y yo estemos fraccionados? Una cosa es lo que sientas, otra cosa es lo que pienses, otra cosa es lo que creas y otra cosa es lo que hagas. Voy a volver a repetir. Una cosa es lo que tú sientas, otra cosa es lo que pienses, otra cosa es lo que tú creas y por último otra cosa es lo que tú hagas, hermano. Y por lo regular, casi siempre, nunca están acordes todas estas cuatro cosas. Por eso el Señor en su palabra dice: quiero que me ames con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Que ninguna parte de ti esté fraccionada para darle honra a otras cosas, que ninguna parte de ti esté fraccionada para confiar en otras cosas, que ninguna parte de ti esté fraccionada para darle cabida a otras cosas. El apóstol Pablo estuvo temporalmente fraccionado. ¿Y por qué te digo temporalmente fraccionado? Porque después decía él, después de lo que vamos a ver, me voy a adelantar un poquito, decía: para mí el vivir es y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Ahora para mí el vivir es Cristo. Ahora yo siento como Cristo. Ahora yo pienso como Cristo. Ahora yo camino como Cristo. Ahora yo creo como Cristo. Pero antes estaba fraccionado. ¿De dónde lo podemos deducir? Capítulo 7 de Romanos, versículo 13. Dice así la preciosa palabra de Dios en el nombre de Jesús: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí ya hay una fracción carnal y hay una fracción espiritual. Pero dice el apóstol Pablo: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy carne vendida al pecado. 15. Mira, entre lo que sientes, entre lo que piensas, entre lo que crees y entre lo que haces, hay una tremenda diferencia. Dice aquí el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces tú y yo no nos arrepentimos de todo aquello que hicimos, pero primeramente lo pensamos y no creímos que fuera tan malo? Entonces una cosa es lo que pienses, otra cosa es lo que tú sientas, otra cosa es lo que creas y otra cosa es lo que haces. Imagínate en cuántas fracciones está dividida no tan solo la mente, sino el corazón. Porque ¿de dónde salen las malas intenciones? Si no es del corazón. ¿De dónde salen los pleitos, las contiendas y las pasiones? Sino de vuestros miembros que combaten entre sí, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. Dice aquí, versículo 16: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Cuál ley? La ley de Dios, la que nos lleva a la integridad. Apruebo que la ley es buena, porque la ley todo lo encerró bajo pecado, como ayo o como nana. Ayo quiere decir nana. Una nana, si le encargas a la criatura, lo lleva hasta el padre. Una nana, le encargas una criatura y lo cuida. Una nana le encargas el cuidado de una criatura, lo cambia, lo viste, lo limpia, para entregárselos perfectamente bien al Padre. La ley era un ayo para llevarnos a Cristo. Quería entregarnos limpios y sin mancha, pero nuestro cuerpo estaba fraccionado en aquellos días. ¿Por qué? Porque no era la fracción que quería el Señor, no era la división, no era el intermediarismo de otros sacrificios y otros holocaustos
que no ayudaban en nada a que tú y yo adquiriéramos la integridad de pensamiento, la integridad de actitud, la integridad moral. Y mira lo que dice aquí, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo deseo hacer el bien, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy fraccionado. Mi ser está fraccionado. Está fraccionada mi mente, está fraccionado mi corazón. ¿Por qué crees que el Señor es tan empático en decir, hijo mío, dame tú? Hijo mío, dame tu corazón, que tu corazón no esté fraccionado. No lo puedes dividir entre tu esposa y yo. No lo puedes dividir entre el mundo y yo. No lo puedes dividir entre otros dioses y yo. Yo soy la plenitud para ti. Cuando yo estoy en ti, lo lleno todo. No hay fracciones para mí. Yo te digo, hijo mío, dame tu corazón y que vean tus ojos por mis caminos. No escojas la derivante, no escojas la tangente, no escojas el atajo. Yo te doy el camino. No escojas fracciones, no escojas caminos cortos. Yo quiero que tú seas íntegro en tu pensamiento, íntegro en tu creencia, que seas íntegro en tu actuar. Dice aquí 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así es que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, hay algo que el Señor puso en mí que me ayuda a saber cuando estoy fraccionado, me ayuda a pensar cuando estoy fraccionado. Y ninguno de los que estamos aquí podemos, haciendo un examen concienzudo de nosotros mismos, sacar una conclusión de que no estoy fraccionado, cuando la manera en que tú crees, la manera en que tú piensas, la manera en que tú sientes no va acorde con el desarrollo de tu vida cotidiana. Por eso el Señor dice, dices que me amas y no guardas mi palabra. Con la misma boca que me alabas, maldices. Con el mismo pensamiento, con la misma boca que me glorificas, maldices a tu hermano. Dices que me amas a mí, que no me ves, cuando no amas a tu hermano que lo ves. Y cuando te pones a orar, salen de ti palabras muy bonitas, porque una cosa es lo que sientes, otra cosa es lo que piensas, otra cosa es lo que crees, pero otra cosa es lo que haces. Entonces, yo quiero, decía el Señor, que tu sentir sea mi sentir, que tú sientas lo que yo sentí cuando te vi, cuando te tomé de tu vida cotidiana, una vida de fracasos, por cierto, primeramente en que no sabías ni quién eras, ni sabías para qué eras bueno, y le estabas jugando al esposo, le estabas jugando al padre de familia, le estabas jugando al hijo obediente. Pero por una parte sentías amor por los tuyos, pero otras acciones hacían creer que los odiabas. Porque si decías que amabas a tus padres y nunca les hiciste caso, si decías que amabas a tu familia, mas nunca te esforzaste por ella. Una cosa es lo que sientas, por eso que tu sentir sea mi sentir, dice Jesucristo. Porque yo cuando vi a la multitud, tuve compasión de ellas, como ovejas que estaban dispersas y sin pastor, las vi desamparadas, y a ti te recogí como vaso de deshonra. A ti te escogí completamente fraccionado, completamente roto. Los fracasos de esta vida y las decepciones de esta vida tenían tu corazón completamente dividido, y por eso tu frustración,
Por eso tu decepción, por eso tu falta de anhelo, por eso tu falta de ánimo, porque estás fraccionado. Por eso yo mandé a mi Espíritu Santo para que te convenciera. Y ahorita vamos a ver. Ahora, ¿qué puede derivar? ¿Qué puede? Mira, ¿por qué es tan importante esto que estamos viendo? Sentir, pensar y creer. ¿Por qué es tan importante para derribar fortalezas? Porque la sociedad está dividida. Vemos partidos políticos, vemos creencias religiosas, vemos filosofías diversas, vemos doctrinas tremendas, multifacética es la sociedad, pero está dividida. Unos dicen tener la verdad, otros aseguran tener la verdad, y no caminamos en el mismo rumbo, hermano. No caminamos dentro de los hogares. Hay un divisionismo tremendo. Por eso el Señor es enfático también en decir: una casa dividida contra sí misma no prevalece. Pero ¿qué es lo que más le importa al Señor? Que tú, como ser humano, como ente espiritual, tú y yo no estemos fraccionados. Cuando es una manera de entender y de revelar la palabra: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando dice que ellos sean uno, que cada uno en particular tenga una sola forma de sentir, tenga una sola forma de pensar, tenga una sola forma de creer y tenga una sola forma de obrar. ¿Lo podemos hacer tú y yo? No. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos, hermano. El mismo apóstol Pablo, vamos a seguir leyendo, versículo 21, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24, mira lo que dice: al saber que todo su ser estaba dividido, al saber que todo su ser estaba fraccionado. ¿Qué podemos decir tú y yo cuando vemos el cúmulo de fracasos, cuando vemos la derrota de nuestra familia, cuando vemos los fracasos internos que tenemos en la búsqueda de portarnos bien? ¿Qué vemos tú y yo? ¿Qué podemos exclamar cuando vemos que tu manera de pensar, sentir y creer y de hacer ha traído esa contienda, ha traído ese fracaso matrimonial, ha traído ese fracaso de pareja, ha traído ese fracaso como empresa? Porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. Una cosa es lo que yo siento y otra cosa es lo que yo pienso. Mira, dice aquí, exclamó el apóstol Pablo: miserable de mí. ¿Será que el estar dividido en mente, cuerpo, alma y espíritu, sin que sean una sola persona, en un solo ente espiritual, nos traerá miseria? Claro que sí, hermano. Porque allá afuera, cuando una persona actúa de manera diferente a lo que dice, siente, piensa y cree, dicen que es una persona de dos caras, no digna de confianza, no digna de prestigio, no digna de otorgarle algo. Entonces todo eso nos lleva al fracaso, como el apóstol Pablo. Por eso decía: todo esto que me divide, todo esto que me fracciona mi fe, todo esto que fracciona mi conducta, todo esto que fracciona mi moral, todo lo que aprendí a través de la literatura, yo lo doy por basura. Ahora lo único que quiero tener es una fe, un bautismo y un Señor por sobre todas las cosas. Quiero pensar como Cristo, quiero sentir como Cristo, quiero creer como Cristo, pero también quiero caminar como Cristo. Quiero andar como Él anduvo. Dice aquí 23:
pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Acompáñame al libro de 2 de Corintios, por favor. Rapidito, hermano. Capítulo 10. Capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10. Mira, ¿qué tan dañino puede ser estar fraccionado? Tan dañino como a veces no puedes saber si el hijo que tienes te ama o te odia. ¿Qué tan dañino puede ser que tú no sepas si esa persona tiene integridad de pensamientos? Porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. ¿Qué pasa cuando te das cuenta que no es todo lo que él decía? ¿Qué pasa cuando te das cuenta de que lo que hacía, lo hacía con otra intención que no era su pensamiento? ¿Qué pasa cuando tú te das cuenta que cuando todas aquellas palabras bonitas no eran más que palabras lisonjeras, que no iban acordes con su manera de pensar, porque su interior, con el corazón pensaba maldad, con la boca hablaba bien y con la mente maquinaba otra cosa? Estaba completamente fraccionada, así como puede estar fraccionado un hijo tuyo, así como puede estar fraccionado un esposo, como puede estar fraccionada una esposa, así como puede estar fraccionado un cristiano en su manera de ser, en su manera de actuar. Por eso el Padre fue bien empático: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Señor, que no sean como Judas, que me acompañaba siempre, que hablaba bonito, que cuidaba bien mis tesoros, es más, que me acompañaba a todas partes, que también estaba dentro del apostolado, mas sin embargo su corazón no estaba conmigo, y yo lo sabía desde un principio, porque yo le dije a los apóstoles: el que moja conmigo el plato, ese es el que me va a entregar. Porque no sentía, pensaba y actuaba igual. No tenía el mismo pensamiento que tienes tú, Pedro, que también me negaste, que por un tiempo estuviste fraccionado en tu manera de ser y de pensar, pero después diste tu vida por mí. Yo te quiero preguntar: ¿cómo estás tú el día de hoy? ¿En integridad para con el Señor? ¿O tu mente, tu cuerpo, tu alma y tu corazón, tu espíritu están fraccionados? Dice aquí, capítulo 10, versículo 3. Pues, aunque andamos ¿en qué? No militamos según la carne. Voltéame a ver. Estamos en la carne, pero ciertamente el Señor puso en nosotros un espíritu, pero que el espíritu y la carne no estén divididos mientras tú y yo actuamos. Que tú y yo, lo que diga el Espíritu Santo de Dios, eso hagamos, para no estar divididos. Porque militar quiere decir formar parte de un ejército. Dios a ti y a mí nos llamó para formar parte del ejército de Dios, hermano. Y ninguno que milita en las filas de Jesucristo se enreda en los negocios de la vida para agradar al otro amo, dice la palabra de Dios. Ahora, dice aquí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortaleza. Voltéame a ver, hermano. Imagínate este cuadro. ¿Cuántas fortalezas tuvo que derrumbar el Señor en ti y en mí para que tú y yo nos acercáramos a Él? Primeramente, las fortalezas de creencia.
Tú y yo antes creíamos en otra cosa. Tú y yo antes adorábamos otra cosa. ¿Qué otra fortaleza? Las fortalezas morales que se habían levantado, porque tú y yo a lo malo le decíamos bueno. A lo malo le decíamos bueno. ¿Qué otras fortalezas se levantaban al concepto que teníamos tú y yo de nosotros mismos? Tú y yo teníamos una fortaleza tremenda, que éramos sabios en nuestra propia opinión. Creíamos siempre tener la razón, y todo eso lo tuvo que derrumbar Jesucristo. Todo eso tuvo que deshacer. Por eso el Señor dice: entrégame tu corazón, adórame con mente, alma, cuerpo y espíritu. No quiero que tu mente esté pensando una cosa, tu corazón esté sintiendo otra cosa y tus miembros te lleven a hacer otra. ¿Por qué? Por eso yo te estoy diciendo, mi hijo tiene la plenitud para dártela. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando tú te sientes que estás fraccionado, cuando sientas que tu corazón se está fraccionando, cuando sientas que tu mente se está fraccionando, cuando sientas que tu fe se está fraccionando. Porque ¿a qué nos lleva el ser fraccionados? ¿A qué nos lleva el divisionismo? Allá afuera dicen: divide y vencerás. Vete un poquito con los metodistas, vete otro poquito con los testigos de Jehová, vete otro poquito con los adventistas, vete otro poquito, y vas a terminar confundido. ¿Qué trae el ser divididos? ¿Qué trae el ser fraccionados? Trae incertidumbre, caos, inseguridad, inconstancia, cavilación. Te pregunto, con todas esas cosas, ¿a dónde puede llevar un ser? ¿A la victoria? No, completamente al fracaso. ¿Por qué? Porque si estás dividido en tu mente, siempre vas a estar inseguro de que si inicio ese negocio o no, esta relación de pareja será buena o no, me comportaré así, valdrá la pena sí o no. Inseguridades, insatisfacciones, caos, cavilaciones. Y el Señor Jesucristo sigue diciendo: Padre, que sean uno en integridad, que sean íntegros, estoicos. Yo, cuando los tomé del mundo, los metí a la casa del alfarero, y los vasos que eran para deshonra, y que aparte de ser para deshonra estaban completamente hechos añicos, yo los volví vasos para honra y los puse en integridad. Pero a veces el vaso se echó a perder en manos del alfarero. Él mismo se corrompió, él mismo permitió el divisionismo, él mismo, por escuchar otras voces, por no asistir, por no congregarse, sus pensamientos fueron siendo fraccionados. La integridad que yo ponía a través de la disciplina, la integridad que yo ponía a través de la perseverancia, la integridad que yo ponía a través de la constancia, que le fue dando un solo sentir, un solo pensar, una sola creencia, y que yo le dije que derrumbara todas las fortalezas. Pero ¿cómo las iba a derribar? ¿Con sus argumentos humanos? No. ¿Con sus métodos humanos? Tampoco. Mira lo que dice aquí: pues aunque andamos, versículo 3, en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Voltéame a ver. ¿Cómo puedo empezar a formarme en integridad? Conociendo más a Dios, hermano. Empezando a derribar todas aquellas fortalezas morales, éticas, religiosas, todas aquellas creencias doctrinales, y apegarme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te devuelve la integridad? Josué capítulo 1 versículo 8, no lo busques, ya te lo sabes de memoria. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él,
y harás conforme a todo lo que en él está escrito, pues entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A quién le salen las cosas bien? Aquel que camina en integridad. ¿Quién subirá al monte santo? Aquel que anda en integridad. ¿Quién estará en la presencia de Dios? Aquel que no dio su corazón a cosas vanas. ¿Quién verá la presencia de Dios? Aquel que anda en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cuando tú y yo estamos divididos, una parte le pertenece a Satanás y otra parte a Jesús, no puede ser esto. Mira, acompáñame tantito, pon un dedo ahí al Salmo 127. ¿Ya lo tienes? Dice aquí que si hay otras partes que dividan tu pensamiento, tu sentir y tu creencia, va a ser todo vano, hermano. Dice aquí, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Hasta ahí, hermano. ¿Qué quiere decir? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo, hombre, hermano. Tu corazón no puede estar dividido. Tu corazón tiene que ser íntegramente para Dios. Tu mente no puede estar dividida. Tu manera de pensar no puede estar dividida entre que si crees o no crees, porque para el que cree todo es posible, y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero tu fe no puede ser una fe cavilante. Tu fe no puede ser una fe dividida entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Tu comportamiento no puede ser un comportamiento dividido. Tú tienes que ser el mismo en el templo y en el trabajo. Tú tienes que ser el mismo en el templo y en tu hogar. Tú tienes que ser el mismo en el templo y en la sociedad. Tú tienes que ser lo mismo en el templo y en la intimidad. Amén. Porque si tu actuación está dividida, ya no somos íntegros. Dios ama la integridad en lo íntimo, dice la palabra de Dios. Porque en público, ¿cuántos somos íntegros, hermano? Todos. Pero en la intimidad, ¿cuántos somos íntegros? ¿Cuántos nos desenvolvemos diferente a lo que se piensa de nosotros? De la pared para allá, incluyendo al pastor. El divisionismo, el Señor le decía a sus apóstoles: únanse, que el vínculo perfecto sea yo, que la medida de la plenitud sea yo, que la estatura del varón perfecto sea yo. Ninguno se ponga como prototipo, ninguno. ¿Por qué? Porque si tú te crees igual que yo, entonces ya va a estar dividida. Tú no pongas los ojos en el pastor, tú ponlos en Jesucristo, porque Él sí es íntegro, porque si Él es estoico, Él sí es santo, hermano. Él sí es justo, Él sí es recto, hermano. Por eso tú vienes a escuchar la palabra de Dios en la boca del pastor. Amén. Te lo voy a volver a repetir. Tú vienes a escuchar la poderosa palabra de Dios en la boca de un siervo de Dios, en la boca de un pastor, de un elegido de Dios. Pero la palabra que tiene poder es de Él. La integridad es de Él, la santidad es de Él. Él nos convida, Él nos invita, Él nos exhorta a que no estemos divididos, primeramente como seres individuales,
Porque si no estamos divididos como seres individuales, hermano, lo que tú le ofrezcas a tu pareja es íntegro. Lo que tú le ofrezcas a tu familia va a ser verdadero. Lo que tú le ofrezcas a la sociedad va a ser verdadero. Tu comportamiento es genuino. Tu comportamiento es real. Tu comportamiento es verdadero. Llegó el momento en que Jesucristo le decía, para que vieran su integridad, lo que yo hablo lo respaldo con mis hechos. Amén. Si no me creen a mí, créanle a mis obras. Créanle a mis obras. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sufrido la decepción de que alguien que nosotros estimamos habló de nosotros? ¿Y cuántas veces nosotros hemos decepcionado a muchas personas porque tú y yo hablamos de los demás? Porque nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro creer y nuestro accionar está fraccionado. Por eso el Señor decía, con una parte de nuestro corazón amamos y con la otra odiamos. Por eso yo te digo, hijo, dame tu corazón y que vean tus ojos por mis caminos. Con una parte de nuestra mente pensamos bien y con la otra pensamos mal. Por eso yo te digo en Romanos 12:2, que no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que no le llames a lo malo bueno. Amén. Para que ya no sigas dividido en tu forma de pensar, para que ya no claudiques en medio de dos pensamientos, para que cuando yo te diga sígueme, me sigas. Porque la convicción viene a través de la integridad. La integridad se da en base a la convicción, y la convicción te va a poner en posición. Amén. Te lo voy a volver a repetir. Cuando tú caminas en integridad, la integridad viene de la convicción de que tenemos que tener una sola forma de sentir, una sola forma de pensar, una sola forma de creer y una sola forma de actuar. Y cuando tú estás en integridad de todas estas cuatro cosas, estás en la posición correcta como hijo de Dios. ¿Qué más decía el Señor? Una parte de nuestra alma se inclina al bien y la otra al mal. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias al Señor que tuvo misericordia de mí y que de ambos pueblos hizo uno, quitando la pared intermedia, y ahora todos tenemos entrada al lugar santísimo. Él viene y para quitar todo eso nos lava en las aguas del Espíritu, nos ofrece sus vestiduras. Por eso te dice el Señor, para que no seas dividido, sino que seas íntegro, yo te pido que te renueves, que te transformes, para que yo te vista como escogido de Dios. ¿Qué te pido? Que sientas, pienses y creas como mi Hijo Jesucristo. Ponte de pie, por favor. A ti que me ves, a ti que me ves, ¿cómo está tu familia? ¿Está dividida? ¿Están integrados como personas? ¿Cómo estás tú el día de hoy? En integridad de pensamientos. El Espíritu Santo ha traído a ti la convicción de que tu comportamiento no es el que le agrada a Dios, de que tu pensamiento no es el que le agrada a Dios, de que tu sentir no es el que le agrada a Dios. No te preocupes, no te preocupes, ocúpate en las cosas de Dios. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que te dé la profunda convicción de fe de que solamente Él puede hacer la obra, que solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer de ti, mente, alma, cuerpo y espíritu, alguien que adore y glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú y yo estamos en Él, Él lo llena todo. Él, de ese vaso que estaba fraccionado, nos hace un vaso íntegro, un vaso para honra y gloria de Él. Yo te doy, dice el Señor, medida buena, apretada, remecida, hasta que caiga en el regazo cuando tú camines en integridad conmigo. Yo te doy medida buena, apretada y remecida cuando tu manera de pensar es acorde con mi voluntad. Yo te doy medida buena, apretada y remecida, y te doto y te lleno de mi unción y de mi poder,
cuando tú caminas en integridad de pensamiento conmigo, cuando tus ideas comulgan con mi manera de ser, cuando tu manera de actuar en lo íntimo y en lo público es como yo quiero que tú seas. Si tú eres fiel en lo secreto, te recompenso en público. Que yo no vea que estás fraccionado en tu manera de ser, y que yo no vea que está fraccionada tu manera de sentir con tu manera de pensar. Que a la gente le muestres una cosa y que por dentro estés hablando de ella. Que a la gente le muestres una cosa y que estés actuando de otra manera. Por eso el Señor Jesucristo volvía a repetir: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú nos enviaste. A ti el Señor te ha enviado para que a través de tu integridad en manera de sentir, manera de pensar y manera de actuar, tú y yo ganemos almas para el Señor. Que antes se diga de ti: era esto, pero ahora eres hijo de Dios. Antes pensaba esto, pero ahora piensa como Cristo. Antes decía, pero ahora alaba a Dios. ¿Cuántos de aquí quisieran caminar en integridad con el Señor? Levanta tu mano. Padre eterno y Dios de la gloria, Señor, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor. Esta palabra, Señor, breve, corta, Señor, pero tremendamente sustanciosa, Señor. Tremendamente llena de poder, Padre, el poder que tiene la verdad, el poder que tiene la declaración que tú haces sobre nuestras vidas, Señor. Tú quieres que caminemos en integridad, no fraccionados, Señor. Tú nos has dicho que seamos un solo cuerpo unido entre sí por las coyunturas que se ayudan entre sí, Padre, para que a una sola, Señor, adoremos y glorifiquemos tu precioso nombre. Padre, para que funcionemos como familia, para que funcionemos como seres humanos, que funcionemos como iglesia, que funcionemos como sociedad, que funcionemos como hijos de Dios, Señor, porque tú vienes no por una iglesia dividida, Señor, vienes por una iglesia sin arruga y sin mancha, Señor, íntegra delante de ti. Gracias yo te doy, precioso Dios, en el nombre precioso de Jesús. A ti que me estás viendo, te invito a que hagas esta oración para que el Señor quite de ti el divisionismo, el fraccionamiento tanto familiar como individual. Señor Jesús, regálame la vida eterna. Que tu precioso Espíritu Santo quite de mí las fracciones de mi mente y que toda mi mente te alabe, que todo mi corazón te glorifique, que todo mi ser te desee. Padre, eres tú mi Salvador y mi Redentor. Eres tú el que le va a dar la dirección a mi vida. Si has hecho esto, el Señor te acoge como su hijo. Gracias yo te doy en el nombre precioso de Jesús. Le voy a dejar lugar